lo que ha ofrecido durante más de 400.000 veces, que es de la patria. Todos sabemos que el parque automotor venezolano lo mínimo que tiene son 10 años. Todos sabemos que en este país para un carro es prácticamente imposible. Todos sabemos lo que cuesta un caucho, lo que cuesta una batería en este país. Todos sabemos lo que cuesta cualquier trabajador, lo imposible que es cambiarle el aceite a su vehículo. Y va a venir con esa desvergüenza a decirnos que ahora vamos a ser exportadores de vehículos para Latinoamérica. Esta es la semana de la desvergüenza, porque es la semana donde está ya evidenciando lo que ha sido la peor política educativa de cualquier momento histórico de la nación, con el informe que se acaba de generar hace muy poco y que siguen saliendo resultados sobre el estado de la educación en Venezuela. 70% de ausentismo de docentes en lo que va de año, 30% de ausentismo de estudiantes. Esa es la semana que marcó Maduro y todo su combo en el poder. Es una semana donde vimos nuevamente que Karen Palacios, que era miembro del Sistema de Orquestas Nacional, que el simple hecho de haber firmado contra el presidente la hizo merecedora de estar en la lista de los presos políticos, pero que además, aparte de tener boleta de excarcelación, lo que hacen no es que le dan libertad, sino que la trasladan para la INOF. Eso es parte de la Semana de la Desvergüenza. Es Semana de la Desvergüenza cuando nuevamente viene el poder, el señor que se encarga de las comunicaciones del poder, y vuelve a montar otra olla. Vuelve a montar otra olla tratando de involucrar a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó en el atentado número 7000 o en el golpe de Estado número 150. Y por eso nosotros queremos rechazar desde Primero Justicia la detención de los escoltas o los personal de seguridad que trabaja con Juan Guaidó, tanto Eric Sánchez como Jason Parisi. Pero además, rechazar ese video que a todas luces da cuenta de una declaración forzosa, ese video que a todas luces da cuenta de que hubo no solamente coacción, sino amenaza para generar ese video. ¿Se acuerdan de Juan Requesén y el video de Juan Requesén? Muy parecido. Y todo esto se da, además, en el marco del informe de Michelle Bachelet. Confirma que el informe de Bachelet, todos estos eventos que hemos relatado hasta ahorita, de la Semana de la Desvergüenza, confirma que el informe de Michelle Bachelet cada día tiene más conexión con la realidad. Y esta semana culmina, por supuesto, con una marcha. La marcha que hicieron desde el poder para defender a todos sus torturadores y todos sus violadores de derechos humanos. Para eso fue la marcha del día sábado, no para ir contra el informe de Michelle Bachelet, es para alcahuetear a todo un sistema de violación de los derechos humanos que se ha tratado de instalar en Venezuela. Porque la propia negación del informe ratifica el delito. Y por eso hacen una marcha, para ratificar que sí, que ellos están dispuestos a violar los derechos humanos, no solamente políticos, sino también económicos y sociales de todos los venezolanos, para mantenerse en el poder. Ellos hicieron esta marcha el día sábado y con esa marcha ratifican que están violentando los derechos humanos de todos los venezolanos. ¿Lo decimos por qué? Primero, porque nuevamente van con la vieja estrategia comunicacional de descalificar al mensajero. Vimos el sábado cómo ahora el problema no es el informe, sino es Michelle Bachelet. Y se trasladaron a los episodios donde Michelle Bachelet era presidenta de Chile y empezaron a criticar cuánta cosa se le ocurrió de Michelle Bachelet. Empiezan ahora a atacar a la alta comisionada cuando no entienden y no comprenden que la alta comisionada no funciona como un solo ser. El alto comisionado de las Naciones Unidas es todo un sistema y todo un aparataje de expertos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en Venezuela y que lo que está arrojando el informe de Michelle Bachelet, que es el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas, es un trabajo que se viene realizando por expertos, por una gran cantidad de personas y que tratando de descalificar al mensajero, no están tratando de ocultar el mensaje y la realidad terrible que está viviendo Venezuela en materia de derechos humanos. Esta marcha ratifica que son violadores de derechos humanos, porque en sí misma esa marcha es una violación a los derechos humanos. Cuando tú colocas allí, por la falta de gente, porque no tenían gente, cuando tú obligas a un funcionario público a participar en esa marcha, tú estás violentando sus derechos humanos. Estás violentando su derecho a poder decidir libremente. Cuando tú pones a una gran cantidad de milicianos a que sean el frente de esa marcha, tú evidentemente estás violentando los derechos humanos porque estás colocando a un cuerpo que debería servir para todos los venezolanos en una actividad política. Y en tanto estás transformando un cuerpo de la Fuerza Armada Nacional
que lo dice la ley, la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, lo estás transformando en un cuerpo político y en un cuerpo para todos los venezolanos. Y esa es una clara evidencia de que en Venezuela se siguen violentando los derechos humanos o violando los derechos humanos. Esa marcha violó los derechos humanos, porque yo les pregunto a todos ustedes, y quisiera decirle a todo el pueblo venezolano, ¿qué marcha de la sociedad civil ha llegado a la Contraloría General de la República en los últimos 3 años? ¿Qué marcha de la sociedad civil o de partidos políticos, oposición, o de cualquier ha llegado a la puerta a una institución pública, llámese Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Contraloría de la República o Miraflores? ¿Qué marcha ha llegado? Pero además les pregunto, ¿en qué marcha hemos sido recibidos los ciudadanos y los partidos políticos por el fiscal que no es fiscal, el defensor que no es defensor y el contralor que no es contralor? Pues el sábado nuevamente se evidencia cómo hay 2 derechos, hay 2 tipos de ciudadanos en Venezuela. Aquellos que están enchufados y pertenecen al poder y por tanto tienen todos los privilegios, y el resto que somos todos nosotros que no gozamos de ningún tipo de privilegio y por el contrario, que no se nos ocurra alzar la voz porque vamos a ser presos de un sistema de violación de derechos humanos que se instala en Venezuela. Por eso es que esto hoy es la Semana de la Desvergüenza y esto nos tiene que llevar a varias cosas. Lo primero, ratificamos nuestro apoyo como partido político a que el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos se lleve a la Corte Penal Internacional. Creo que esto es un elemento que, sin duda alguna, significa una prueba clara y fehaciente de la magnitud de la violación de los derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. Pero además, ratificamos nuestro compromiso de hacer entrega de este informe al resto de los organismos a los cuales la Asamblea Nacional formamos parte y los diputados de Primera Justicia formamos parte. Estamos hablando de Parlamento Latinoamericano, estamos hablando de Parlasur, estamos hablando de la Unión Interparlamentaria Mundial, estamos hablando de Parlamérica y estamos hablando de todos esos espacios interparlamentarios a los cuales nosotros tenemos y hacemos vida, a los que vamos a llevar este informe de Michelle Bachelet. Y segundo, y tercero, queremos ratificar que una de las mejores formas de presión es la denuncia, sobre todo en materia de violación de derechos humanos y de protección de los ciudadanos venezolanos. Una de las mejores formas de hacer presión y de ir a la avanzada es la denuncia. Por eso, desde Primera Justicia, queremos ratificar que colocamos a la disposición de todos los venezolanos nuevamente nuestra línea para atención y recepción de denuncias. 0501 Asesor 1, que sería 0501 27 37 671. Esa es una línea donde van a estar expertos en el derecho para atender todas las denuncias de violación de derechos humanos que ocurren en Venezuela, para orientarlas, para tenerlas, sustanciarlas y hacer los expedientes necesarios que sigan llevándose a todas las instancias y sigan acumulándose, como se han venido acumulando durante mucho tiempo, violaciones de derechos humanos de todos los venezolanos. Si usted, por ejemplo, lo para en una alcabala, unos efectivos policiales, y le quieren quitar los dólares que carga encima, llame al 0501 Asesor 01. Si usted, por ejemplo, es de aquellos que en su cuadra, en su urbanización, le niegan el acceso al CLAT porque simplemente no tiene el carnet de la patria, que ha sido el instrumento para la segregación, para la mayor segregación social que ha existido en Venezuela, llame al 0501 Asesor 01. Si usted siente que de una forma u otra se le han violentado sus derechos económicos, sociales y políticos, llame al 0501 Asesor 01. Aquí estarán todos los dirigentes y expertos y profesionales que están dispuestos a atender y hacer que esa denuncia pueda tener un expediente y que ese expediente sirva para la presión necesaria para lograr un cambio y la protección de todos los venezolanos. Por último, creemos fehacientemente desde Primera Justicia que esta lucha, que seguimos avanzando, tiene que llevarnos a todos a una elección libre. Si nosotros queremos que en Venezuela cese la violación de derechos humanos, si queremos que en Venezuela vuelva a tener todos los ciudadanos los mismos privilegios y vuelva a tener las mismas garantías frente a la ley, si queremos que no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, tenemos que buscar y provocar verdaderas elecciones en toda Venezuela. Diputado, además de todo lo que ya señalaba durante esta semana, lo que ocurrió, también está el tema del diálogo. Hoy hay un grupo tanto de oposición como de gobierno que van nuevamente a Barbados para tratar de establecer alguna solución a la crisis que hay en el país. ¿Cuál es la posición de Primera Justicia, sobre todo viendo las declaraciones que ya han dado Delgado Caballero, los funcionarios del gobierno, donde dicen que no va a haber elecciones presidenciales, que la única elección que va a ser la parlamentaria y que no va a haber ningún cambio de gobierno en ninguna oportunidad? Miren, nosotros lo hemos dicho desde Primera Justicia y creo que desde la unidad también lo hemos dicho,
todo espacio que sirva para buscar una solución y una salida a la crisis que vive el país, lo vamos a utilizar. Sea Barbados, sea la OEA, sea Grupo de Lima, sea Grupo de Contacto, sea en las calles presionando y protestando, sea en cualquier espacio internacional, sea en la ONU, sea con la alta comisionada, todos los espacios van a ser utilizados por parte de la Unidad Democrática para provocar una transición en Venezuela. Pero con respecto a Barbados, y yo quiero anotar una cosa bien clara que tú también lo haces en la pregunta. Ahorita veíamos un video que acaba de colgar el encargado de las comunicaciones del poder, y decía, él hablaba de las oposiciones. Yo más bien hablaría de los tipos de poderes que están gobernando lamentablemente este país. Porque claramente los que están yendo a Barbados no son los mismos que desde Venezuela tratan de golpear a Barbados. Los que están yendo a Barbados dicen una cosa y los que tienen programas de televisión en Venezuela dicen otra cosa distinta. Que se pongan de acuerdo. Porque nosotros en la Unidad Democrática sí estamos de acuerdo. Nuestro camino son elecciones verdaderamente libres para todos los venezolanos. De los partidos políticos de la oposición todos estamos conscientes que parte y el camino de esta lucha arranca, no termina, arranca con la celebración de un momento en el cual todos los venezolanos podamos elegir de manera libre, sin coacción, sin ningún tipo de limitaciones y que eso nos permita iniciar un proceso de reconstrucción de la nación que no solamente en el campo político, sino también en el campo económico y en el campo social. Pero aunque estén de acuerdo con el fin que haya unas elecciones libres, no todos están de acuerdo con el método. Por lo menos el viernes pasado, la expresión de Julio señalaba que el de Ecuador no se levantara de la mesa de diálogo. Entonces, ¿cómo se hace dentro de la oposición si hay diferencias? Que hay gente que no quiere que vayan a Barbados y que realmente se vaya a una elección y se puede decir. Mira, precisamente, como hay unas diferencias, la mayoría de los grupos de la oposición, la mayoría de los factores políticos que hacemos vida en la Asamblea Nacional, hemos decidido darle un apoyo, no solamente a Juan Guaidó en materia de lo que está haciendo con enviar una delegación a Barbados, sino que entendemos que son miles los francos en los cuales hay que luchar y miles los espacios en los cuales hay que luchar. El problema es cuando tú ves que la lucha es única y en un solo espacio. Y nosotros hemos entendido durante todos estos años que hoy la lucha es en múltiples espacios, con múltiples estrategias y utilizando siempre el mismo objetivo. Nuestro objetivo, donde estemos, sea en Barbados, sea en cualquier parte de América Latina, sea en Europa, sea en Norteamérica, sea donde sea en las Naciones Unidas o sea en Venezuela, nuestro objetivo pasa indudablemente, repito, porque en Venezuela existan unas verdaderas elecciones libres, independientes, donde todos podamos iniciar desde allí el proceso de cambio de una crisis que es compleja y que es multidimensional. Quizá en algún momento cuando vea una delegación de la oposición ir a sentarse con una del oficialismo mientras están, como usted mismo está denunciando, deteniendo a miembros del equipo de seguridad de Juan Guaidó. Y además hablaba de otros mecanismos. Juan Guaidó en algún momento dijo que el método o el diálogo en Oslo no era el único método que iban a utilizar para salir de la situación que aqueja al país. ¿Qué otros métodos van a utilizar o reforzar? Ya que usted está hablando de llevar a instancias internacionales, lo que ya, bueno, se sabe, pero reforzar en ese punto. ¿Qué otras cosas aplicarían para esto en caso de que no resultara la mesa de diálogo? Mira, con el tema de la situación del país, es al revés. No es porque tú vas a tratar de buscar una salida al desastre mientras detienen a personas o violan los derechos humanos de las personas. Para nosotros es al revés. Para nosotros es que para que dejen de producirse violaciones de los derechos humanos, para que efectivamente los venezolanos podamos alcanzar nuevamente un camino, para que nunca más en este país existan presos políticos, para que nunca más en este país los niños se mueran de hambre, para que nunca más en este país los hospitales estén en el estado en que están, es que nosotros tenemos que apostar a cualquier mecanismo y a cualquier espacio que nos permita salir de este desastre. No es al revés. Tú yendo a Oslo no estás convalidando el desastre que estás viviendo. Yendo a Oslo, yendo a Barbados o yendo a donde sea, estás buscando salir del estado de desastre en el cual nos encontramos, que es distinto. Una cosa no es consecuencia de la otra, muy por el contrario. La consecuencia que debe llevar Barbados o la consecuencia que debe llevar nuestra lucha es salir del desastre en que estamos, no acostumbrarnos al desastre y no permitir que este desastre se repita más nunca en la historia política, económica y social de nuestra nación. Por eso es que hablamos de que esto es multifactorial y sí, nosotros tenemos que seguir ahora afianzando el mecanismo de presión interna y el mecanismo de presión externa. Ustedes acaban de ver una gira que acaba de hacer Juan Guaidó por Trujillo. Fue una gira que levantó a muchos municipios que durante mucho tiempo estuvieron gobernados por quienes hoy están en el poder y estuvieron municipios llenos de gente. Quiere decir que hay
un mecanismo de presión interna que se tiene que seguir reforzando. Nosotros ahorita tenemos un enorme instrumento, que es el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Ese es un instrumento que nosotros tenemos que decidir si lo usamos o lo desechamos. En Primero Justicia hemos asumido el reto de utilizarlo y que eso sea el mejor motor de denuncia, porque la denuncia en sí misma es presión para el cambio. Diputado, también en torno a las conversaciones en Oslo, se ha abierto también un debate en la opinión pública sobre si realmente esta especie de mantra que ha llevado la oposición a través del presidente Guaidó, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, podría cambiar su orden. Es decir, en Primera Justicia serían proclives a que se acepte primero unas elecciones que conlleven a un cese de la usurpación y a un gobierno de transición, o la ruta para Primera Justicia es tangencial como la marca Juan Guaidó. Primero el cese de la usurpación y luego las otras fases. Mira, con el tema de los 3 pasos, son 3 pasos que en sí mismo configuran uno solo. Son 3 pasos en que en sí mismo no tienen un orden. No es que es primero uno, segundo otro y tercero el otro. Porque a lo que tú ves que tú haces una marcha para pedir el cese de la usurpación, en ese mismo momento la Asamblea Nacional, o en esos mismos tiempos, la Asamblea Nacional ha estado protegiendo activos de la nación. ¿Y qué quiere decir eso? Gobierno de transición. Mientras tú nombras a la directiva de Citgo, vas ahorita que la Asamblea Nacional está haciendo todo el trámite para nombrar a la directiva Banco Central de Venezuela, mientras tú nombras embajadores o representantes ante las distintas naciones que han reconocido a Juan Guaidó, ¿qué estás ejerciendo? El gobierno de transición. Y mientras tú además tienes una comisión que está estudiando el tema electoral, tienes a todos los técnicos de Venezuela trabajando para generar las mejores opciones de una elección lo más pronto posible, en las mejores condiciones posibles, con toda la asesoría internacional posible, tú estás en las elecciones libres. Es decir, no es que esto tiene que para que arranque uno tiene que culminar el otro, muy por el contrario, nosotros lo hemos entendido como una estrategia global que tiene para su entendimiento 3 cosas o tres momentos que son importantísimos, pero que en su conjunto son globales. Y al final, nosotros lo que estamos pidiendo y entendemos que todo esto, repito, termina en un proceso, no termina, disculpen, arranca, porque la reconstrucción de este país va a arrancar al mismo momento que tú, yo y todos los que nos ven podamos decidir libremente. En ese momento, ese día, los venezolanos vamos a empezar a reconstruir nuestro país, porque lamentablemente esto no es un problema exclusivamente político. Este es un problema enorme, multifactorial, de múltiples dimensiones, y no es solamente político. Ojalá fuese solamente político, porque resolver la política resolverías todo lo demás, pero muy por el contrario. Lo que sí hemos entendido es que resolviendo el problema político puedes iniciar el proceso de reconstrucción nacional en lo económico y en lo social también. Diputado, de hacer llegar el informe realizado por Bachelet a la Corte Penal Internacional, ¿qué acciones en específico esperan ustedes de parte de este organismo? Mira, eso depende en primera instancia de la Corte. Entendamos que la Corte Penal Internacional, primero, no es una instancia expedita. Eso no son procedimientos que salen de la noche a la mañana, son procedimientos que en algunos casos llevan muchos años. En segundo lugar, es una Corte absolutamente independiente del resto de los actores políticos internacionales, incluso es muy independiente, incluso de la estructura de la Organización de Naciones Unidas. Tercero, que por ser independientes no aceptan ningún tipo de influencia, chantaje o presión por parte de los actores políticos del mundo. Nosotros lo que sí estamos con elevar ese informe a la Corte Penal Internacional, lo que estamos haciendo es colocando una evidencia que la genera un organismo internacional representativo y reconocido por el mundo. Genera una evidencia emanada por un organismo que depende de la Organización de Naciones Unidas, de la cual también depende la Corte Penal Internacional, o sea que es un organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Y tercero, porque se desprende esa evidencia de un trabajo muy profesional que se viene haciendo hace muchos años y que además es un trabajo que forma base de otras tantas denuncias que se han colocado dentro de la Corte Penal Internacional. Así que, ¿qué es lo que esperamos? Que eso sirva como un elemento importante, no un elemento más, un elemento importante para seguir avanzando en esa denuncia en la Corte Penal. Por cierto, denuncia que es histórica, porque es la primera vez donde más de 2, y en este caso no fueron 2, fueron 6, más de 2 jefes de Estado y Gobierno se unen para hacer una denuncia contra otro jefe de Estado y Gobierno. Mira, te lo voy a poner así.
Para Primero Justicia lo más aceptable es salir de este desastre lo más pronto que podamos. ¿De acuerdo? Y eso creo que es lo más importante para nosotros en este momento. No depende de nosotros, depende del equipo de negociación que está en Barbados, que ellos nos vayan dando la visión, los avances, los retrocesos o las posiciones que se han planteado sobre la mesa. Como bien lo ha pedido el propio Noruega, ha pedido discusión sobre este tema. Nosotros, como Primera Justicia, en búsqueda de que esto pueda tener un resultado para los venezolanos. Esto no es un resultado ni para quienes están usurpando el poder, ni para nosotros quienes estamos en la oposición. Esto tiene que ser un resultado para los venezolanos. Nosotros lo que podemos decir es que hasta ahora estamos no solamente respaldando a Juan Guaidó en esta iniciativa de Barbados, sino que estamos respaldando que eso pueda ser un punto que permita seguir avanzando en destrabar y conseguir una solución para este país. Y que sean los negociadores que nosotros hemos colocado nuestra confianza en ellos, quienes vayan determinando el mejor momento, los mejores espacios y las mejores oportunidades para llegar a un acuerdo para el país, no un acuerdo para nosotros. A nosotros no nos interesa en este momento que rescaten nuestros privilegios como diputados o que rescaten la Asamblea Nacional. De eso no vale nada si tú no tienes la posibilidad de rescatar el país. No vale de nada tener una Asamblea Nacional vigente si tú no tienes la oportunidad de poder rescatar el país y que los venezolanos puedan decidir libremente. Y eso sí lo tenemos claro nosotros desde Primera Justicia. Muchísimas gracias. De BPI TV, estas eran las declaraciones del diputado Ángel Medina, quien nos habló sobre las exigencias que tenía el partido político Primera Justicia. La principal de ellas es llevar el informe realizado por la alta comisionada Michelle Bachelet ante el organismo de la Corte Penal Internacional. Cito acá textualmente algunas de las exigencias primordiales que realizó el diputado Ángel Medina de Primera Justicia. Ellos ratifican el apoyo de este partido político ante que el informe sea entregado a la Corte Penal Internacional. También ratifican la voluntad de entregar el informe a otros organismos internacionales y finalmente ratificaron su intención de que el objetivo principal de esta lucha es conseguir que se realicen unas elecciones cuyo contexto se estaría debatiendo durante las conversaciones en Barbados que se llevan a cabo en estos momentos. Esta es la información que nosotros manejamos hasta los momentos. Con esto regresamos el contacto al estudio desde Caracas, Venezuela. Para BPI TV, Víctor Mesoni. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.